Durante décadas, su rostro apareció en pancartas, murales y titulares alrededor del mundo. Para unos, fue el guardián implacable de un país rico en petróleo. Para otros, un estratega impredecible capaz de poner en jaque a naciones enteras. Muammar Gaddafi no solo gobernó, dominó la escena internacional con una mezcla de audacia, misterio y contradicción. Pero detrás de sus discursos encendidos, de su extravagante estilo y de su aparente poder absoluto, se escondían secretos, alianzas frágiles y decisiones que cambiaron el rumbo de un continente. El verdadero hombre detrás del uniforme, el que movía los hilos lejos de las cámaras, es una figura que sigue generando curiosidad y debate. Esta es la historia de Muammar Gaddafi, expresidente de Libia. En los áridos desiertos de Tripolitania, al oeste de Libia, vio la luz Muammar Mohamed Abu Minyar al-Gaddafi, más conocido como Muammar Gaddafi. Nacido cerca de Qasr Abu Hadi, creció dentro de la tribu Gaddafa, un pequeño clan de raíces árabes con poca relevancia en el panorama político del país, pero que marcaría profundamente su identidad y sus primeros años de vida. Su madre se llamaba Aisha bint Niran, mientras su padre, a quien todos conocían como Abu Meniar, ya que su nombre real era muy largo, se ganaba la vida como pastor de cabras y camellos. Al igual que otras tribus beduinas nómadas, su familia era analfabeta y no conservaba registros de nacimiento. No se conoce la fecha exacta de su llegada al mundo, pero pudo ser en algún punto de 1942 o en la primavera del año siguiente, aunque algunos biógrafos señalan que quizá fue en la década anterior, los años 30. Tenía 3 hermanos mayores y su crianza en la cultura beduina influyó en sus gustos personales. Prefería el desierto a la ciudad y solía retirarse allí para meditar. En este orden de ideas, su educación inicial fue religiosa, impartida por un maestro islámico local. Y para ese entonces, el joven Muammar era consciente de la participación de potencias coloniales en su país, pues este fue ocupado por Italia y durante la campaña del norte de África en la Segunda Guerra Mundial presenció un conflicto entre fuerzas italianas y británicas. Aparentemente, su abuelo paterno fue asesinado por el ejército italiano durante la invasión de 1911. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, quedó ocupado por fuerzas británicas y francesas, las cuales consideraron repartirse su territorio, pero la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió otorgarle independencia política, creando 6 años después de los enfrentamientos bélicos el Reino Unido de Libia, un estado federal bajo el liderazgo del monarca prooccidental Idris, quien prohibió los partidos políticos y centralizó el poder. Entretanto, el muchacho se trasladó a Sirte para cursar la primaria, completando 6 grados en 4 años. Estos servicios no eran gratuitos, pero su padre consideró que su hijo debía formarse realizando grandes sacrificios económicos para eso. Durante la semana dormía en una mezquita y los fines de semana y festivos caminaba 32 kilómetros para visitar a sus progenitores. Como beduino empobrecido, enfrentó acoso y discriminación por parte de sus compañeros de aula, la mayoría urbanos y de familias más pudientes. Luego, sus padres se mudaron a la ciudad comercial de Saba, en Fezzan, donde su padre trabajaría como cuidador de un líder tribal mientras Muammar asistía a secundaria, algo sin precedentes en su linaje. A diferencia de su primaria, allí se encargó de volverse popular, haciendo grandes amigos que lo acompañarían en sus andanzas posteriores. Varios de sus docentes eran egipcios y por primera vez tuvo acceso a periódicos y transmisiones radiofónicas panárabes. Y para él fue todo un laboratorio social. Ocurría la Revolución Egipcia del 52, la crisis de Suez del 56 y la efímera República Árabe Unida. Personalmente, lo sorprendían los cambios políticos implementados en Egipto por el presidente Gamal Abdel Nasser, quien abogaba por el nacionalismo árabe, el rechazo al colonialismo occidental y la transición hacia el socialismo. Se vio influenciado por el libro Filosofía de la Revolución, escrito por el egipcio, que describía cómo iniciar un golpe de Estado. Uno de sus profesores, Mahmoud Efai, nacido en el extranjero, simpatizaba con las ideas políticas juveniles y lo convenció de que un levantamiento exitoso necesitaría apoyo militar. Por ello, organizó múltiples manifestaciones, distribuyó panfletos criticando a la monarquía
y recaudó fondos para enviar telegramas de apoyo a Nasser. 20 estudiantes fueron arrestados como resultado de los disturbios. Él y sus compañeros también rompieron ventanas en un hotel local acusado de servir alcohol. Como castigo, las autoridades lo expulsaron a él y a su familia de Saba. Se trasladó a Misrata, donde asistió a la escuela secundaria local. Manteniendo su interés en el activismo, rechazó unirse a cualquier partido político prohibido activo en la ciudad, incluyendo el Movimiento Nacionalista Árabe, el Partido Ba'ath Socialista Árabe y la Hermandad Musulmana, alegando que rechazaba el faccionalismo. Continuó su admiración por Nasser, pero incluyó en sus lecturas a Michael Aflaq, Abraham Lincoln, Sun Yat-sen y Mustafa Kemal Atatürk. Igualmente, tuvo un breve recorrido por la Universidad de Libia, inscribiéndose en la cátedra de Historia, sin que pasara mucho para su incorporación al ejército. Esto sucedió en 1963, año en el que ingresó a la Real Academia Militar de Bengasi para comenzar su entrenamiento, acompañado por varios amigos de Misrata que compartían sus mismas ideas. Las Fuerzas Armadas representaban en aquel entonces la única oportunidad real de movilidad social ascendente para los locales más desfavorecidos. Y Gaddafi las identificó como un instrumento potencial del cambio político que ya él perseguía. Bajo el mandato de Idris, el Ejército Nacional recibía instrucción de las Fuerzas Armadas británicas. Esto lo indignaba bastante. Por eso, se negó rotundamente a aprender inglés, mostrándose grosero con los soldados británicos y reprobando finalmente sus exámenes. Los instructores reportaron su conducta hostil, sospechando su participación en el asesinato del comandante de la Academia Militar. Estos informes fueron ignorados, tanto así que contra todo pronóstico progresó rápidamente en el curso. Con un grupo de cuadros leales, fundó al año próximo el Comité Central del Movimiento de Oficiales Libres. Liderados por el propio Muammar, se reunían clandestinamente en un sistema de células, agrupando sus salarios en un fondo común. Para mayor organización, viajó por todo el país. Sentía que debía recopilar información y establecer vínculos con la mayor cantidad posible de simpatizantes. No tenía mayores trabas para lograrlo, pues los servicios de inteligencia gubernamentales lo habían detectado, pero lo consideraban un revoltoso inofensivo. Tras graduarse en agosto de 1965, se convirtió en oficial de comunicaciones del Cuerpo de Señales del Ejército y en tan solo 8 meses fue asignado al Reino Unido para continuar su formación. Durante casi un año realizó un curso de inglés, uno de instructores de señales del cuerpo aéreo y otro de instructores de señales de infantería. Contrario a sus intenciones pasadas, se vio obligado a aprender inglés y mostró un correcto dominio al hablarlo, escucharlo, leerlo y escribirlo. Y si bien no le agradaba Gran Bretaña, alegando que sus agentes lo habían insultado racialmente y que le resultaba difícil adaptarse a la cultura local, en aquellas tierras pensaban distinto de él. Lo consideraban un sujeto de buen carácter, trabajador, siempre atento y de pensamientos profundos. Más allá de estos detalles, regresó de Europa convencido de sus ideales. Por eso, se reunió con militares y conspiradores que compartían sus ideas nacionalistas y antimonárquicas. Juntos, comenzaron a planear el derrocamiento del rey, criticado por ellos por alinearse con potencias occidentales y por permitir bases militares extranjeras en su territorio. Y así, el 1 de septiembre de 1969, se ejecutó el golpe de Estado contra Idris, orquestado por un grupo de militares denominado Oficiales Unionistas Libres, liderado por el mismísimo coronel Muammar Gaddafi. Resulta que el monarca era cada vez más impopular entre los pobladores, había exacerbado las divisiones regionales y tribales tradicionales al centralizar el sistema federal para aprovechar la riqueza petrolera, sin contar con la corrupción y los arraigados sistemas de clientelismo que estaban generalizados en toda la industria de los hidrocarburos. El nombre en código del histórico evento fue Operación Jerusalén, tomando el control mientras el soberano viajaba al extranjero para pasar el verano entre Turquía y Grecia. Había rumores generalizados de problemas de salud y de un golpe en su contra, pero respaldado por Gran Bretaña. Luego, ya en 1970, el sobrino nieto de Idris, Ahmed al-Senussi, pretendió instigar otro levantamiento, pero el complot monárquico fue frustrado en agosto y Ahmed condenado a muerte.
Motivado a tantas conspiraciones, el gobernante fue promulgando leyes que penalizaban la disidencia política. Paulatinamente se prohibían los partidos políticos, los sindicatos, las huelgas obreras y la libertad de expresión y de prensa. Casi al mismo tiempo, expulsó a los italianos que aún residían en Libia y enfatizó lo que consideraba la batalla entre el nacionalismo árabe y el imperialismo occidental. Se opuso abiertamente al sionismo e Israel y desterró fuera de sus fronteras a la comunidad judía. Su círculo de entera confianza se redujo progresivamente, concentrándose el poder en él y un grupúsculo de aliados. Eso sí, por más socialista que se dijera, la política económica inicial fue más bien de un capitalismo de Estado. Se establecieron numerosas iniciativas para ayudar a emprendedores y desarrollar la burguesía local. Todas las tierras expropiadas a colonos italianos o sin uso fueron recuperadas y redistribuidas, y se establecieron sistemas de riego a lo largo de la costa norte y alrededor de oasis del interior. Asimismo, con el petróleo como principal producto de exportación, inició un ambicioso programa de nacionalización. Para Gaddafi, este fue un paso esencial hacia el socialismo y en realidad resultó un éxito económico a corto y mediano plazo. En menos de 10 años logró multiplicar casi por 7 el Producto Interno Bruto de su país, que para finales de la década alcanzó aproximadamente 24.500 millones de dólares. Respecto al plano internacional, intentó alejar a Libia de Occidente y acercarla a Oriente Medio y África, sus vecinos geográficos. Involucró al ejército en varios conflictos extranjeros, como los de Egipto y Sudán, y en la sangrienta guerra civil de Chad. Ahora bien, lo más destacado de esta época es la publicación del primer volumen del Libro Verde, una explicación de su filosofía política. Pretendía representar una nueva forma de gobierno, rechazando la democracia parlamentaria tradicional y el capitalismo, y proponiendo en su lugar un sistema denominado Yamahiriya, o Estado de las Masas, donde el pueblo se regía a sí mismo mediante comités populares directos y congresos. Según él, su país ya se acomodaba de ese modo, pero esto distaba de ser cierto. Se había designado a sí mismo o a familiares y amigos cercanos para todos los puestos de poder, y su corrupción, junto a la represión de cualquier organización cívica, significaban que gran parte de la población vivía en la pobreza a pesar de las mejoras económicas de la época y la ampliación de los servicios sociales. Porque sí, una parte de los ingresos petroleros se destinaron a financiar proyectos de construcción de viviendas, para eliminar la falta de hogar y reemplazar los barrios de chabolas. La sanidad, igualmente, vio incrementar los hospitales en un 50% y el número de médicos multiplicarse casi por 5, al mismo tiempo que se erradicaba la malaria y se reducía la tuberculosis y el tracoma. La educación se tornó obligatoria durante 9 años, con enseñanza universitaria sin coste, campañas de alfabetización adulta y expansión de instituciones como las universidades de Trípoli, Bengasi y Beida, integrando a los estratos sociales más desfavorecidos en el sistema. Se duplicó el salario mínimo, se impusieron controles de precios, a la vez que se decretó servicio de electricidad y agua gratuitas, además de préstamos sin interés para la población. En todo caso, el Libro Verde moldeó muchas políticas nacionales durante su gobierno, desde la organización política hasta las reformas económicas y programas sociales. Fue ampliamente difundido y su lectura era obligatoria, simbolizando su afirmación de desarrollar una tercera vía para la sociedad en su conjunto. Tanto así que, a partir de 1977 y durante los 2 años siguientes, el sistema político interno experimentó una significativa transición. Él continuaba ejerciendo la jefatura del Consejo del Mando Revolucionario, pero ese año, con la abolición de la República Árabe Libia, renunció oficialmente a esta función ejecutiva. Gracias a ello, transitó hacia una posición de liderazgo como secretario general del Congreso General del Pueblo, destinado a encarnar la autoridad popular directa mediante una red de comités y congresos populares. Finalmente, transcurridos esos 2 años, se hizo líder y guía fraternal dentro del nuevo Estado que impulsaba, que pasaría a llamarse Gran Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista. Se supone que formalmente abandonaba los puestos oficiales, transformándose únicamente en una figura simbólica y protocolar dentro del Estado, pero conservó su influencia como guía ideológico y revolucionario. De hecho, permaneció como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y mantuvo la autoridad última detrás de escena.
Así, se iba acelerando el socialismo en Libia. Los comités iniciaron la redistribución de tierras, proceso que continuó hasta 1981. En el intermedio, se implementaron medidas para redistribuir e igualar la riqueza. Cualquier persona con más de 1.000 dinares en su cuenta bancaria vio ese excedente expropiado. Un año después, se anunció que el gobierno tomaría el control de todas las funciones de importación, exportación y distribución, reemplazando las empresas privadas por supermercados estatales. Esto condujo a una disminución en la disponibilidad de productos de primera necesidad y al desarrollo de un próspero mercado negro. Entretanto, promovía toda una vanguardia femenina. Lanzaba una formación revolucionaria de mujeres para sustituir a la más gradualista Federación General de Mujeres Libias y establecía una academia militar de mujeres en Trípoli, alentando a todas a alistarse para recibir entrenamiento. La medida no fue bien recibida por todos sus seguidores. Con todo y eso, se mantuvo firme diciendo: quien se opone a la capacitación y emancipación de las mujeres es un agente del imperialismo, le guste o no. La dirección radical de la Yamahiriyya le granjeó numerosos enemigos. La mayor parte de la oposición interna provino de fundamentalistas islámicos, inspirados por los acontecimientos de la revolución iraní. La mayoría de quienes vieron sus riquezas confiscadas se volvieron contra él y los exiliados fundaron grupos de oposición financiados por Occidente. El más destacado fue el Frente Nacional para la Salvación de Libia, que orquestó ataques militantes contra el gobierno. Perseguía a sus connacionales dentro y fuera de su territorio. Al menos 10 connacionales disidentes, incluidos exdiplomáticos, exoficiales del ejército, empresarios, periodistas y activistas estudiantiles, fueron asesinados en lugares tan alejados como Londres, Grecia y Austria. Poco después, 11 disidentes más tendrían la misma suerte en los países vecinos. De ese modo, su dirección de los asuntos públicos combinó opresión con excentricidad. Contaba con un grupo de guardaespaldas femeninas con tacones, se autoproclamaba rey de África, montaba una tienda de campaña para alojarse durante sus cada vez más frecuentes viajes internacionales y vestía trajes extravagantes que parecían disfraces. Sus peculiaridades a menudo desviaban la atención, ganándose el apodo de el perro rabioso de Oriente Medio. Paulatinamente, fue despreciado por gran parte del sistema internacional. Su régimen estuvo implicado en financiar numerosos grupos antioccidentales globalmente, incluyendo operaciones terroristas. El ejército republicano irlandés mantenía presuntos vínculos con su gobierno. Debido a estas conexiones, el Reino Unido rompió relaciones diplomáticas con él durante más de una década. Por su lado, la administración de Jimmy Carter en Estados Unidos declaró a su país como estado patrocinador del terrorismo y sus cazas comenzaron a interceptar aviones de combate estadounidenses que volaban sobre el mar Mediterráneo, lo que señaló el colapso de las relaciones entre ambos. Luego, con Ronald Reagan al frente de la superpotencia, se adoptó una postura más ruda, considerando a Libia un régimen títere de la Unión Soviética. Muammar ensalzó su relación comercial con los soviéticos. Visitó Moscú 2 veces en aquellos años, amenazando con unirse al Pacto de Varsovia. Sin embargo, los soviéticos se mostraban cautelosos con él, considerándolo un extremista impredecible. Para bien o para mal, él personificaba el panarabismo como una prolongación y radicalización del ideario forjado por anteriores dirigentes, como Nasser. Se erigía en un defensor principal de la unidad árabe y de la resistencia contra el imperialismo occidental y el sionismo, bajo una mirada socialista e islamista. A escala mundial, trataba de asumir un papel prominente, buscando proyectarse como guía del tercer mundo a escala regional y global. Era otra forma, efectiva y audaz, de acumular poder. Pero tras ser acusado directamente por Estados Unidos de orquestar un atentado con bomba en la discoteca de Berlín en 1986, donde murieron 2 soldados estadounidenses, Reagan tomó represalias, bombardeando objetivos específicos en Libia, incluida la residencia del gobernante en Trípoli. Salió ileso, aunque 2 de sus hijos resultaron heridos, y afirmó que su hija adoptiva, Hannah, falleció, testimonio que ha sido cuestionado posteriormente. Él se retiró al desierto a meditar y en el proceso hubo enfrentamientos esporádicos entre gadafistas y oficiales del ejército que querían derrocarlo. La CIA criticó la medida, creyendo que Siria representaba una amenaza mayor y que un ataque fortalecería la reputación de su gobernante.
Empero, se llevó a cabo porque ese país fue reconocido como un objetivo fácil. Además, el mandatario norteamericano recibió apoyo del Reino Unido, enfrentando la oposición de otros aliados europeos, quienes argumentaron que contravenía el derecho internacional. A pesar de los movimientos señalados, el ejemplo más conocido de su vinculación con el terrorismo fue el atentado de Lockerbie, en diciembre de 1988. Un avión con 259 pasajeros explotó cerca de Lockerbie, Escocia, cuando una bomba con explosivos plásticos detonó en el compartimiento de carga delantero. Todos los ocupantes acabaron muertos, mientras la caída de escombros provocaba 11 víctimas fatales adicionales en tierra. Supuestamente, el artefacto fue colocado en una maleta que supuestamente se cargó durante la escala del avión procedente de un vuelo originado en Malta vía Frankfurt. El papel de la administración del líder y guía fraternal se volvió central tras extensas investigaciones que determinaron que 2 agentes de inteligencia libios fueron responsables de colocar la bomba. También se cree que terroristas de allá, incluido un consuegro del mandatario, estuvieron detrás de la destrucción de un avión de pasajeros francés un año después, sumando 170 pasajeros fallecidos. Por esos mismos tiempos, tras varios años de crisis económica, implementó reformas económicas. Fue lo que él mismo llamó la revolución dentro de la revolución, comenzando con reformas industriales y agrícolas que permitieron la apertura de la pequeña empresa. Estos movimientos vinieron acompañados de la contención de la violencia y los excesos judiciales junto a la liberación de algunos presos políticos. A pesar de estos esfuerzos, Libia comenzó la producción de gas mostaza en Rapta, negando públicamente almacenar armas químicas e intentó sin éxito desarrollar armamento nuclear. Por otro lado, este periodo vio crecer la oposición islamista interna formulada en grupos como la Hermandad Musulmana y el Grupo Islámico Combatiente Libio. Varios intentos de asesinato contra él fueron frustrados y las fuerzas de seguridad allanaron mezquitas, consideradas centros de predicación contrarrevolucionaria. Iniciada la última década del siglo, la relación entre Gaddafi y Occidente comenzó a apaciguarse como consecuencia de la disolución del bloque soviético y el final de la Guerra Fría. Si se quiere, fue una respuesta pragmática al aislamiento internacional abrumador y las duras sanciones económicas que el país experimentaba. Asimismo, estaba motivado por la amenaza creciente de la oposición islamista interna. El pragmatismo lo llevó a compartir inteligencia con agencias occidentales, como los británicos y estadounidenses, marcando un cambio significativo de la confrontación a la cooperación. De hecho, en 1994, Nelson Mandela lo convenció para que entregara a los sospechosos del atentado de Lockerbie. Pronto mejoró sus vínculos con Occidente en múltiples frentes. Otro de sus nuevos amigos era el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, quien lo contaba entre sus amigos cercanos. Su hijo y heredero aparente, Saif al-Islam Gaddafi, se relacionó con la alta sociedad londinense durante varios años. Muchos críticos de esta nueva amistad consideraban que se fundamentaba en intereses comerciales y acceso al petróleo. Más allá de este aparente calentamiento diplomático, mantuvo su retórica antiimperialista y revolucionaria, equilibrando la cooperación con Occidente mientras apoyaba ciertas causas regionales. Frustrado por el fracaso de sus ideales panárabes y la negativa de ese mundo a desafiar el embargo aéreo internacional impuesto a Libia, rechazó progresivamente estas propuestas en favor del panafricanismo, enfatizando la identidad africana sobre la otra. Empezó a manifestar su deseo de que se convirtiera en un país negro. Así, en los últimos 3 años del siglo, inició acuerdos de cooperación o arreglos de ayuda bilateral con 10 estados africanos y en 1999 se unió a la Comunidad de Estados del Sahel-Sahara. Esta clase de movimientos le permitieron que, en 2001, las Naciones Unidas suavizaran las sanciones y que compañías petroleras extranjeras firmaran contratos para operar en el país. La afluencia de capital, lejos de beneficiar a la población, enriqueció aún más al líder y guía fraternal, sus familiares y socios. La disparidad entre la élite gobernante y la población general se hizo progresivamente más evidente. Porque sí, la peor época para los ciudadanos libios fueron los años 80, pero continuaban bajo una gestión económica deficiente, una elevada inflación, restricciones a las importaciones y una asignación ineficiente de recursos.
Tampoco se puede dejar de lado que las sanciones internacionales provocaron escasez, prohibiciones de vuelo y un prolongado estancamiento económico, al tiempo que la represión política continuaba impidiendo las libertades, con informes de vulneraciones permanentes de derechos humanos, detenciones arbitrarias frecuentes y una disidencia limitada. Y si bien seguían contando con un acceso casi universal al agua potable, saneamiento, servicios de salud, programas de educación y alfabetización, y las mujeres gozaban de igualdad legal, libertad de vestimenta y trabajo, la pobreza generalizada, los controles y las limitaciones al comercio y al crédito impedían que estos beneficios fueran efectivos en mitigar las brechas socioeconómicas. Luego, él se convirtió en uno de los fundadores de la Unión Africana, creada a mediados del 2002 para reemplazar a la Organización de la Unidad Africana. Se especuló que deseaba convertirse en el primer presidente de la organización, generando preocupación en el continente sobre posibles daños a su posición internacional, particularmente ante Occidente. Mientras tanto, mantenía relaciones tensas con la mayoría de sus colegas árabes. En la cumbre de la Liga Árabe de 2003, Gaddafi acusó a Arabia Saudita de haber forjado una alianza con el diablo al invitar a Estados Unidos a intervenir en la Guerra del Golfo. Abdalá, el príncipe heredero del país acusado, respondió que era un mentiroso y un agente de colonizadores, amenazándolo indirectamente con la muerte. 2 semanas después del desencuentro, el líder libio conspiró supuestamente con el emir Hamad bin Khalifa Al Thani de Qatar para asesinar al saudí. La operación fue coordinada por el jefe de inteligencia libio, Musa Kusa, el coronel de inteligencia militar, Mohamed Ismail, y el ciudadano estadounidense Abdul Rahman Al-Amoudi, fundador del Consejo Musulmán Americano. Los servicios de inteligencia saudíes, con apoyo del FBI y la CIA, desbarataron el enredo. Amoudi recibió una condena de 23 años de prisión en Estados Unidos y perdió su ciudadanía. Ismail fue detenido por Arabia Saudita, indultado luego por Abdalá y posteriormente obtuvo la ciudadanía emiratí debido a sus vínculos con el dirigente Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Tras este fracaso, Gaddafi siguió debatiendo la instigación de un cambio de régimen en Arabia Saudita con varios intermediarios del Golfo Pérsico. Sus problemas continuaron, pero supuestamente resolvieron las controversias a finales de la década sin poderse probar nada. No fue hasta principios de la siguiente década, específicamente en 2011, que comenzó la guerra civil libia como consecuencia directa de la primavera árabe, una ola de levantamientos prodemocráticos que se extendió por varios países de la región. Inicialmente, Muammar se pronunció a favor del presidente tunecino Zine El Abidine Ben Ali, sugiriendo que su pueblo estaría satisfecho si instauraba un sistema de Jamahiriyya como el suyo. Lo cierto es que ante el temor de protestas internas e insubordinación, él implementó medidas preventivas, redujo los precios de los alimentos, purgó a la cúpula del ejército de potenciales desertores y liberó a varios prisioneros islamistas. Todo fue en vano, porque el 15 de febrero estallaron protestas en la ciudad oriental de Bengasi tras el arresto del abogado de derechos humanos, Fadi Terbil. Los manifestantes, exigiendo reformas políticas y el fin del gobierno de Gaddafi, quien ya sumaba 42 años al mando, chocaron con fuerzas de seguridad que respondieron con violencia letal. Él, tras acusar a los rebeldes de estar drogados y vincularlos con Al-Qaeda, proclamó que preferiría morir como mártir antes que abandonar Libia. Esta represión avivó el malestar nacional y condujo a una rebelión armada, momento en que las fuerzas opositoras se organizaron contra su régimen. En realidad, varios políticos de alto rango dimitieron o se unieron a los manifestantes. La rebelión ganó fuerza a medida que muchos ciudadanos y milicias tribales se opusieron a su dominio y legado de violaciones a los derechos humanos, corrupción y mala gestión económica. Finalizando el mes, ciudades orientales como Bengasi, Misrata, Al-Baida y Tobruk estaban bajo control rebelde y se formó el Consejo Nacional de Transición con sede en Bengasi para representarlos. Para ese punto, todavía parecía que el gobierno, con su mayor poder de fuego, saldría victorioso. En marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU declaró una zona de exclusión aérea para proteger a la población civil de bombardeos y prohibió específicamente la ocupación extranjera. Ignorando esto, Qatar envió cientos de tropas para apoyar a los disidentes y junto con Francia y los Emiratos Árabes Unidos proporcionó armamento y entrenamiento militar al Consejo.
la OTAN anunció que haría cumplir la zona de exclusión aérea. Finalizando el mes próximo, un ataque aéreo de la OTAN mató al sexto hijo de Gaddafi y a 3 de sus nietos en Trípoli. Esta intervención militar occidental fue criticada por varios gobiernos de izquierda, y en junio la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el líder y guía fraternal, su hijo Saif al-Islam y su cuñado Abdullah Senussi, jefe de seguridad del Estado, por cargos relacionados con crímenes de lesa humanidad. En julio, más de 30 gobiernos reconocieron al Consejo como la administración legítima de su país, y en agosto, la Liga Árabe hizo lo mismo. Con la ayuda de la cobertura aérea de la OTAN, la milicia rebelde avanzó hacia el oeste, derrotando a los ejércitos leales y asegurando el control de la zona central nacional. Con el apoyo de las comunidades bereberes de las montañas de Nafusa, que habían sido perseguidas durante mucho tiempo por Gaddafi por no hablar árabe, los ejércitos del Consejo rodearon a los leales en varias áreas clave del oeste de Libia y en pocos días los rebeldes tomaron Sliten y Trípoli. Bajo este panorama, el régimen, si bien debilitado, conservó su control únicamente en algunos núcleos del oeste, entre ellos Bani Walid, Seba y Sirte. Informes señalaron que el mandatario pensaba reunirse con las tropas tuareg de su comandante Ali Kana en Seba y solicitar asilo en Burkina Faso. No obstante, optó por retirarse a su ciudad natal. Allí celebró un encuentro con su hijo Mutasim y el responsable de inteligencia Abdullah Senussi, donde recibió la confirmación del fallecimiento de su hijo menor, Kamis, durante un bombardeo. Protegido por un reducido grupo de escoltas y acompañantes, entre los que se encontraban Mutasim, el jefe de seguridad Mansour Dao y el ministro de Defensa Abu Bakr Yunis Jabr, modificaba constantemente su ubicación para eludir los ataques de la OTAN y del Consejo Nacional de Transición. Durante ese periodo, dedicaba sus jornadas a la oración y a la lectura del Corán. El 20 de octubre grabó un mensaje de despedida dirigido a su familia, que más tarde difundió Al-Haddad. En este, sus palabras finales fueron: «Me sacrifico por todos ustedes y no le temo a esta oscura noche. Afronto la muerte con valentía y fe. Siéntanse siempre orgullosos de mí, pues mi país estará orgulloso de mí ante los ojos del mundo». Inmediatamente después, abandonó esa localidad, integrado en una caravana conjunta civil-militar. Todo indica que se trataba de una misión suicida, pues el líder anhelaba fallecer en el valle de Yarref, próximo a su lugar de nacimiento. Alrededor de las 8:30, aviones de la OTAN bombardearon el convoy, destruyendo al menos 14 vehículos y causando la muerte de 53 personas. La comitiva se dispersó y él, junto a sus allegados, buscó refugio en una villa cercana que también fue atacada, en esta ocasión por la milicia rebelde de Misrata. Huyendo hacia una construcción en obras, el grupo se ocultó en el interior de tuberías de drenaje mientras sus guardaespaldas combatían contra los insurgentes. Durante el enfrentamiento, Gaddafi resultó herido en la cabeza por la explosión de una granada, mientras que Jabr perdió la vida. La milicia lo capturó, infringiéndole graves lesiones durante su aprehensión, un proceso filmado con un dispositivo móvil. Una grabación parece mostrar cómo fue pinchado o apuñalado en su parte trasera con algún tipo de palo o cuchillo, o posiblemente con una bayoneta. Subido a la parte delantera de una camioneta, cayó al suelo cuando el vehículo iniciaba la marcha. Su cuerpo semidesnudo fue introducido en una ambulancia y trasladado a Misrata, donde se constató su fallecimiento al arribar. Versiones oficiales del CNT indicaron que el coronel quedó atrapado en un fuego cruzado y sucumbió a heridas de bala. Otros testimonios afirmaron que los rebeldes le dispararon mortalmente en el estómago. Esa misma tarde, el primer ministro del Consejo, Mahmoud Jibril, comunicó públicamente la noticia del deceso. El cadáver fue depositado en el congelador de un mercado local, junto a los restos de Yunis Jabr y Mutasim. Los 3 cuerpos se expusieron al público durante 4 días, atrayendo alivios de todo el territorio. La historia de Muammar Gaddafi nos muestra hasta dónde puede llegar un líder cuando cree tener la verdad absoluta. Al otro lado del mundo, otro gobernante llevó esa idea incluso más lejos: Pol Pot, quien intentó transformar Camboya en una sociedad agraria extrema, obligando a millones a abandonar las ciudades y dejando una de las tragedias más oscuras del siglo XX. Y su historia la tienes a continuación.